Estimados amigos, comenzamos ya en la rutina, de alguna manera, de semana tras semana ir avanzando desde el punto de vista del libro de Bereshit. Hemos conocido a Adán, Javá, su descendencia, llegamos hasta Noaj, y de Noaj hasta esta parashá, volvemos a tener 10 generaciones hasta cuando aparece Abraham. Tenemos año tras año y vamos leyendo las mismas parshiot. Pero lo más interesante que tenemos es que cada año existe la posibilidad de descubrir algo nuevo, de darnos cuenta sobre una situación que antes no la vimos. Y si la vimos, no era trascendental para ese momento. En primer lugar, en esta parashá, nos vamos a encontrar con Abraham, que por primera vez, a pesar que acaba de entrar a la tierra de Canaán, de acuerdo a la ordenanza del Santo Bendito sea, tiene que bajar a Egipto justamente por la hambruna que hay en la tierra de Canaán. Lo interesante es que cuando Abraham se acerca a Egipto, ¿qué es lo que dice? El versículo 11 nos dice: Vayehi ka'asher ikriv lavo Mitzrayma. Y fue cuando se acercó a Egipto. Pero lo interesante es la palabra ikriv, que es una palabra poco común en la Torá, que la utilizó Akadosh Baruj Hu también cuando habla sobre los egipcios. Estamos hablando mucho tiempo después, cuando Am Israel está con el mar al frente, con el ejército de Egipto que los viene persiguiendo, y también ahí utiliza la palabra ikriv, acercarse. Se recuerdan que cuando hablábamos de los korbanot, decíamos que la palabra korban no es sacrificio, sino que acercarnos. ¿Por qué utiliza justamente acá esta palabra? Porque, según uno de nuestros comentaristas, la palabra ikriv en realidad no viene a decirnos una situación física, en este caso de Abraham o en el caso de Am Israel con los egipcios, sino que nos viene a enseñar que justamente en una situación de dificultad nos acercamos, ¿pero a qué? No a la dificultad, sino que nos acercamos a la presencia divina. Y eso además vamos a ver que está relacionado directamente con un versículo posterior, porque recordemos que Abraham no llegó solo a la tierra de Canaán, sino que llegó con Lot, su sobrino. Desde un principio sabemos que es su sobrino. Lot termina separándose de Abraham por las rencillas que hay entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Finalmente Lot elige quedarse en Sdom y Amorá. Y ahí, en ese momento, Sdom es atacado por 4 reyes y se toman prisionero a Lot. ¿Y qué es lo que nos dice la Torá al respecto? Nos dice en el versículo 12, en el capítulo 14, Vaikhu et Lot, y tomaron a Lot, ve'et rejusho, y sus riquezas, Ben Aji Abraham, hijo del hermano de Abraham, o sea, el sobrino de Abraham. ¿Acaso no sabemos
desde un comienzo que en realidad Lot es sobrino de Abraham. Entendemos de que cuando lo toman prisionero, toman sus riquezas, porque esa es una guerra, por lo menos así era. Atacaban, tomaban la riqueza de un lugar, tomaban prisioneros y se terminaba el asunto. Pero la pregunta es, ¿por qué vuelven a mencionar que es sobrino de Abraham? Y aquí tenemos también una interpretación relacionada con lo que ha pasado con nuestros secuestrados por parte de Hamás. Y es lo que tenemos que aprender. Abraham, cuando se enfrenta a tener que bajar a Egipto, se acerca, pero no se acerca a Egipto como país territorial o como físicamente un lugar a donde tiene que llegar, sino que ahí la importancia de la palabra de estar cerca es estar cerca de Akadosh Baruj Hu. Y en el caso de Lot, mencionan que es sobrino de Abraham porque Abraham es quien le da la fuerza espiritual a Lot. Y cuando Lot está en una situación de dificultad, tiene que aferrarse a lo aprendido y recibido de la casa de Abraham. ¿Qué tiene que ver eso con lo que vivieron nuestros secuestrados? Cuando escuchamos lo que cada uno de ellos, de los secuestrados, no hablo de sus familias, lo que los mantuvo vivos, lo que los mantuvo fuertes, es el hecho de que se acercaron al santo bendito sea Akadosh Baruj Hu. A través famosa la historia de esta niña que le dijeron que había un capítulo de Tehilim, de Salmos que tenía que empezar a decir antes. Y eso se lo aprendió de memoria y fue lo que repitió permanentemente. O muchachos que estuvieron por 2 años secuestrados, recordaron el Shema Israel. Recordaban decir el Shema Israel. Recordaron rezar, aunque haya sido un rezo prácticamente inventado en algunos casos, que cuando salieron y de ser secuestrados, parte de las cosas que pidieron no solamente fue el hecho de pedir la unidad de Am Israel, sino que también de acercarnos más a Kadosh Baruj Hu, al santo bendito sea. Por eso dije al principio, en realidad la parashá es la misma que leímos el año pasado y el año antepasado y hace 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 70 años atrás. Pero tiene una interpretación viva para nuestros días. Desde Lod ir a Kodesh, en Israel, Eretz HaKodesh, Shabbat Shalom Umevorach.